Patricia, vamos a saludar a nuestro invitado, al sociólogo Salvador Quispe, asambleísta electo por el movimiento Pachacutic. ¿Cómo está, sociólogo? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Sí, buenos días, qué gusto saludarlo, Jaime, a usted y a sus colegas, y también saludos para sus seguidores, para su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Salvador. Mi compañera Patricia Giler va a empezar el diálogo en esta entrevista. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo entre nosotros. Bueno, Qué realmente gusto, yo quisiera Patricia. conocer un poco, sí, estamos, ¿no? Realmente quisiera conocer un poco en estos planes que tiene la CONAIE luego de haber demostrado que definitivamente son líderes en un porcentaje muy importante de la población. Yo diría más allá del tema de nuestros ecuatorianos indígenas, porque nos hizo reflexionar y pensar y ver una posición a todos los ecuatorianos en general. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ahora para las elecciones de la CONAIE, cuando obviamente pues han pasado por una parte crítica, ya que hubo desazón por parte, por ejemplo, de la decisión personal que tomó el señor Vargas? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando internamente y cómo los coge esta situación para las nuevas elecciones? Sí, Patricia, el, el nivel, digamos, ¿no? La magnitud que significa la CONAIE nos da varias consecuencias. Es decir, es bueno por un lado, hay una gran fortaleza, hay mucha participación, pero al mismo tiempo también es una especie de riesgo, porque el sistema o los distintos partidos políticos le ven a la CONAIE como el gran pastel que hay que jalar para este lado, a los propósitos que tienen o el sistema o los partidos políticos. Entonces se vienen las dificultades. Eso es lo que vimos en los días anteriores al 11 de abril, como un partido político trató de llevarse, no podían llevarse a toda la CONAIE, pero intentaron llevarse una parte, llevándose al presidente Jaime Vargas. Nosotros se lo dijimos en su momento, esto no va a causar ningún efecto en términos de romper a la CONAIE, la gran masa social de la CONAIE, pero sí nos traían algunas dificultades, pero felizmente la decisión que tomaron las bases fue no solamente de hacer una especie de castigo al presidente de la CONAIE que se fue al margen de las resoluciones adoptadas, sino también de censurar a los partidos políticos que intentan romper a la CONAIE con propósitos particulares, electorales. Y esto es lo que acaba de verse el 11 de abril, cuando nuestras bases, desde nuestras comunidades o desde el páramo, como ha quedado esa palabra ahí impregnada en el comentario, se da el triunfo al candidato del otro lado, que aunque no es de nuestra línea política, pero en una clara censura a quienes intentaron romper a la CONAIE, las bases toman una decisión de castigar expresando su voto para el otro lado. Entonces, me parece que todo esto demuestra también esa experiencia vivida y sobre esa experiencia ya las decisiones que nuestras bases van tomando, lo cual nos alegra mucho. Ya, hay algo que yo veo que está apareciendo, aunque la CONAIE no es un partido político, ¿verdad? Sino las bases de Pachacutic, pero yo veo que hay una situación que está repitiéndose tal vez un poco, usted me dirá si estoy equivocado o no, y es que la necesidad de nuevos líderes, ¿no? Están personas como usted con una gran capacidad y una gran experiencia, personas como incluso el propio Vargas, que haya todo bien o haya todo mal, tiene una gran experiencia, y otros dirigentes también con mucha experiencia en esta situación, pero de dirigencia, pero no veo nuevos líderes, ¿no? Líderes jóvenes que con una nueva visión, con la captación de nuevas necesidades, puedan tal vez hacer nuevas propuestas para la CONAIE. ¿Qué hay al respecto? No, Patricia,
lo lindo de la CONAIE es que no somos los mismos. Usted ya no le verá, por ejemplo, a un doctor Luis Macas siendo el vocero del movimiento indígena. No es que no esté dentro del movimiento. El doctor Luis Macas participa, es un compañero además muy apreciado, pero ya no es el dirigente activo, el vocero del movimiento indígena. Usted ya no le verá a una doctora Nina Pacari, y no es que no esté dentro del movimiento, es una compañera igual, muy querida, muy activa, pero ya no es la vocera. Usted no le verá a un Leonidas Issa Quinatoa, todos ellos expresidentes de la CONAIE. La CONAIE ha fluido. Usted ya no le verá a un Cristóbal Tapui, que vive en su comunidad allá en la provincia del Napo, y así tantas otras compañeras y compañeros. Cada vez hay gente nueva, y lo que se hace siempre es complementarnos, apoyarnos, los mayores con los jóvenes, y ahí estamos interactuando, a veces con dificultades, porque claro, los jóvenes, y eso es lo lindo de la juventud, los jóvenes vienen con esa energía de la juventud reclamando su espacio, ¿no? Y ahí se presentan los hechos normalitos, naturalitos, como en cualquier sociedad. Doctor Quispe, esta es la oportunidad justamente de dar a conocer esos nombres. ¿A quién veremos, por ejemplo? ¿Quiénes son esos nuevos líderes? ¿Cuál es esa sangre joven que necesita, como toda organización, la CONAIE? Mira, hay una infinidad de compañeros jóvenes. Solo señalaré ahí algunos más protagónicos, como el mismo compañero Leonidas Issa. Tenemos nuestras formas de ser, a veces no se comparte en lo interno, también hay esas cosas, porque nuestra organización es muy democrática, ¿sí? Da el espacio para que digamos lo que pensamos, y a veces eso no es compartido entre todos, también eso es cierto, pero ahí están. Hay un Marco Guatemala, que ahora tengo conocimiento, que la provincia de Imbabura, nuestra organización de la provincia de Imbabura, FISI, Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, acaba de proponer como uno de los candidatos a la presidencia de la CONAIE, Marco Guatemala. Y así puedo ir señalando un montón de compañeras y compañeros jóvenes, y estoy absolutamente seguro van tomando la posta, de la mano de los mayores. Ese es el proceso de cualquier sociedad, y al interior del movimiento indígena sobre todo se da muchísimo esa parte. Aquí usted menciona algo muy importante, un proceso democrático, que de eso deben de aprender los partidos políticos. Pero tenemos más inquietudes para usted con nuestro compañero Jaime de la Cruz. Jaime. Gracias, Patricia. Gracias, sociólogo, por acompañarnos. Ayer escuchaba al doctor Yacu Pérez que decía que el próximo presidente de la CONAIE tiene que ser una mujer. Y justamente él no está de acuerdo con la candidatura de Leonidas Issa. Ahora usted también nos dice que hay otro precandidato varón. ¿Cuál sería entonces allí los acuerdos que podrían tener para que uno de ellos, o tal vez va a salir una candidata mujer? Todo puede pasar, Jaime. Es verdad que en el último congreso de la CONAIE, que se celebró en septiembre año 2017, tenía que haber sido, en Zamora, en la ciudad donde yo vivo, entre otras resoluciones, se resolvió que la siguiente máxima autoridad de la CONAIE sea una mujer. Y yo estoy seguro que las compañeras mujeres van a reclamar el cumplimiento de esa resolución. En todo caso, van surgiendo nombres, ahí está ya propuesto el nombre de Leonidas Issa, el nombre de Marco Guatemala, hasta este momento solamente los dos compañeros hombres, varones. Ojalá en los próximos días se conozca de alguna propuesta de alguna compañera mujer, y si eso es así, estoy seguro que las mujeres van a reclamar, y nosotros, al menos yo personalmente, fui parte de ese congreso, incluso fui presidente de la mesa directiva de ese congreso hace 3 años atrás en Zamora, y como tal yo tengo que certificar que efectivamente la resolución dice que la próxima será una mujer. Pero también, así como se hacen las cosas, se deshacen. Si el Congreso anterior resolvió algo,
el Congreso próximo podría revisar. Usted sabe que en teoría eso puede pasar. Entonces, pues uno nunca sabe ya finalmente qué va a resolver el siguiente Congreso. Vamos a otro tema, vamos al tema de la Asamblea Nacional. ¿Usted mantiene su candidatura a la presidencia, Salvador? Sí, mantenemos la propuesta. Hablemos así, en esos términos. La propuesta, sí, exacto. Es una propuesta que hemos hecho, ¿sí? Es una propuesta que hemos hecho. Lo hacemos con el mayor gusto, con el respeto que se merece el Ecuador entero y obviamente los colegas asambleístas con quienes vamos a compartir la gestión legislativa en los próximos 4 años. Diosito nos dé vida para eso. Entonces está lanzada la propuesta, ¿no? Hemos hablado con la izquierda democrática, han manifestado su predisposición de respaldar esta propuesta. Junto con la izquierda democrática hemos elaborado una propuesta legislativa. Hicimos ya una reunión previa hace un poco más de 15 días en el Palacio Legislativo. Hoy a las 3 de la tarde vamos a volver a reunirnos para suscribir ese documento. Será una reunión pública, están invitados los medios de comunicación y así avanzamos. Avanzamos quizás un poco lentos porque no tenemos ninguna desesperación, no tenemos por qué estarnos reuniéndonos a escondidas de nadie, se hacen estas reuniones públicas. Hoy también será la reunión en el Salón de los Expresidentes del Palacio Legislativo y vamos avanzando. El presidente Lasso ha lanzado una invitación pública de querer dialogar, entre otros con Pachacuti. Nosotros estamos viendo cuándo puede ser que tenemos que conversar, sí. Vamos a conversar, no hay duda. Hoy somos parte de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene la obligación, esta no es una opción, es la obligación de conversar con el Ejecutivo, con las otras funciones del Estado y también con los distintos colectivos del pueblo ecuatoriano. Vamos a conversar y ahí se irá viendo la posibilidad de que ojalá se alcance este propósito de la presidencia. Si eso es así, en buena hora. Trataremos de hacer como siempre, de hacer las cosas bien. Necesitamos recuperar de manera inmediata ese buen nombre de la Asamblea Nacional de los Ecuatorianos. Vamos a hacer la gestión para eso, generando respeto, generando trabajo con responsabilidad, generando cordialidad hasta donde se pueda. Sabemos que la Asamblea Nacional es un espacio que nos representa a los ecuatorianos. Quiero decir, la Asamblea es el reflejo de lo que somos los ecuatorianos. Y por eso es que ahí hay muchos intereses, muchos choques. Aún correcto. Así, vamos Salvador, a tratar siempre de procurar generar cordialidad y trabajar en ese marco. Dentro de esas conversaciones, ¿no se descarta llegar a acuerdos incluso con el mismo correísmo? Mire, nosotros en términos generales hemos dicho vamos a hablar con todos, ¿sí? Esto no significa que nos vamos a subordinar a algunos propósitos, propuestas que puedan tener. De hecho, somos partidos políticos que tenemos nuestras claras identidades ideológicas y políticas. Y eso nos hace tener un criterio claro sobre distintos temas. Si me dice o el gobierno o el correísmo que proponen bajar las tasas de interés, entonces yo digo bienvenida esa propuesta. Aquí estamos para apoyar. Todos queremos que se bajen las tasas de interés, más aún hoy en día, cuando la pandemia nos ha dejado sin trabajo a miles de gentes y tal vez emprender en algo puede ayudar, pero para poder emprender necesitamos un capital, pequeño, mediano, lo que sea. No podemos con un crédito al 25% para actividades agropecuarias, cosas de esa naturaleza. Necesitamos bajar las tasas de interés. Yo he de pedir, nosotros también vamos a proponer bajar las tasas de interés y he de pedir al Pleno de la Asamblea Nacional ayuden para estos propósitos. Por lo tanto, yo no puedo aquí discriminar, necesito los votos de ellos y de ellos no necesito, no es así. Habrán cosas que ellos propongan y que nosotros no estemos de acuerdo y también lo diremos de manera pública. Si a mí el gobierno me invita a ser parte de un proceso de privatizaciones, nosotros vamos a decir no. Nosotros no estamos de acuerdo, el pueblo ecuatoriano nos conoce, no estamos de acuerdo y esos temas pues ya veremos cómo tratamos. Pero si el presidente me dice, bajemos los 2 puntos del IVA, yo les digo que sí, con mucho gusto, tratemos los temas y démosle a los ecuatorianos un poquito de holgura en la parte económica. Ojalá pudiésemos bajar más puntos,
Pero ahí está una propuesta y nosotros estamos respaldando eso. Y hay otras propuestas que también estamos haciendo y esperamos el respaldo de todos. Pachacutic tal vez buscará acuerdos con ciertos bloques para derogar la famosa ley humanitaria que ustedes en algunos momentos pues la han criticado tanto. Sí, nosotros lo hemos propuesto y lo seguimos manteniendo. Porque no es una ley que ayude humanitariamente, como dice su título. Sí necesitamos de una ley que nos ayude hoy en tiempos de pandemia. Sí necesitamos una ley que mande por lo menos a generar una moratoria de pago de las deudas, ya sea a las cooperativas, bancos públicos, bancos privados, porque los ecuatorianos estamos fregados, perdone ser tan coloquial en mi intervención, ¿no? Estamos jodidos, la pandemia nos ha fregado, mucha gente se ha quedado sin trabajo y con las deudas hasta aquí. ¿Y cómo se puede pagar esto? Necesitamos una ley que ayude en serio para esperar un rato, no digo para perdonar esas deudas, pero por lo menos esperar un momento y que no nos sigan recargando los intereses por estos tiempos de espera, porque en todo eso nos vemos arrinconados los ecuatorianos. Entonces sí necesitamos una ley de apoyo humanitario que ayude a generar trabajo, no una ley que a cuento de que tuvo algún problema. En algunos casos sí, las empresas han sufrido también los embates de la pandemia y han tenido que cerrar. Y en esos casos comprendemos. Pero hay muchos casos también donde las empresas han cambiado de nombre nada más. ¿Para qué? Para poder votar a los trabajadores. Pero han cambiado de etiqueta y se asoman con otro nombre. Pero claro, ya han podido deshacerse de sus trabajadores. No es correcto. Eso es inhumano, eso no es un apoyo humanitario. Así que vamos con esa propuesta, pero no solamente para derogar la ley, sino para darle una nueva ley a los ecuatorianos que en serio nos ayude frente a la que estamos soportando. Con respecto a la autorización de alza de pasajes que ha realizado el gobierno de Lenín Moreno, este gobierno que ya se va, pero sí va de un plumazo, haciendo de que se eleve el pasaje al 15%. Es terrible, es una falta de respeto del gobierno saliente, es una falta de respeto al pueblo ecuatoriano. El presidente Moreno, a viva voz, dijo, firmo, dejando sin efecto el decreto 883 en octubre de 2019. Ahí incluso llamó a todos los medios de comunicación y ante los ojos de todos los ecuatorianos, firmó ahí dejando sin efecto ese decreto. Se esperaba que eso sea respetado. Pero no, aprovechándose de la pandemia, por un lado nos dijeron, quédense en casa, pero mientras estuvimos en casa, ellos se aprovecharon para firmar los nuevos decretos, las nuevas leyes y revivir el decreto 883. Y ahora están aplicando esos decretos, ya el precio de los combustibles desde hace varios meses atrás, hemos visto cómo empieza a subir su valor. Y claro, es comprensible, el sector del transporte seguramente estarán afectados porque si sube el precio del combustible y no le suben el precio del pasaje, obviamente ahí hay un efecto negativo para ese sector. Yo no es que esté contento con el incremento de los precios de los pasajes, esto nos afecta, finalmente terminaremos pagando los ciudadanos que estamos tomando un bus para transportarnos, o la carga, los alimentos, la mercadería, etcétera. Terminamos pagando los ecuatorianos. Esto por un lado, pero fíjese, Jaime, no se hace absolutamente nada y este es el reto que tenemos ahora. Estoy hablando ahí con los conocedores del tema petrolero. Por un lado, nos suben el precio de los combustibles. Combustibles importados, comprados al exterior. Pero por otro lado, no se hace absolutamente nada para aprovechar el gas natural que se quema en la Amazonía ecuatoriana. Se quema alrededor de $1.000 millones anuales. Ahí están los mecheros. ¿Por qué no se aprovechan de estos recursos para abaratar costos, para evitar las importaciones y evitar que esté subiendo cada día el precio de los combustibles? No se hace por una sencilla razón.
es que los gobiernos de turno, sobre todo los ministros que han pasado frente a la cartera de lo que tiene que ver con petróleos, son los mismos importadores de los combustibles, del gas. Y por eso no han querido topar el gas de acá, porque si se pone a utilizar el gas natural del Ecuador, afectaría el negocio de las importaciones que ellos tienen. Y como no quieren que se tope su negocio, no hacen nada para aprovechar este recurso. No puede ser. Estas cosas tenemos que revisar, tenemos que dar pasos en ese sentido. Si bien ya estamos con muy poco de reservas de petróleo, de los 6.000 millones de barriles de petróleo que teníamos originalmente, quedan alrededor de 1.000 millones de barriles hoy por hoy. Sin embargo, aunque un poco tarde, es necesario encaminar el uso de estos recursos, no solamente para aprovechar económicamente el gas que se quema en la Amazonía, sino que además para evitar la contaminación y cuidar de la salud de los ecuatorianos que viven alrededor de esos mecheros. Hay un montón de razones por qué deberíamos dar un paso en el aprovechamiento adecuado de esos recursos. Así que el presidente Moreno lo que ha hecho es lo más sencillito, lo más fácil, ¿no? Dejarse llevar de la corriente. Y esto no es así, pues. Estar frente a un Estado es luchar contra la corriente, encontrar soluciones nuevas. Y estas cosas que están ahí tenían que haberse hecho hace mucho tiempo. No lo han hecho y espero que esta vez podamos dar pasos en ese sentido. Salvador, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Gracias, Lo vamos a Patricia. seguir contactando. Día. Gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias a Salvador Quispe, asambleísta electo por el movimiento Pachakutik.